Laboratorio de Emociones presenta Contenido Extra. Amigos de Contenido Extra, qué ocasión la de hoy. La verdad es que es un placer estar para mí. Yo me considero alguien que ha transitado por el devenir de la radio contemporánea y nada es para mí más sinónimo de felicidad, de alegría, que tener ante mí, ante estos micrófonos, ante estas cámaras en Contenido Extra, a uno de los íconos más importantes que ha tenido la misma en los últimos años, que con muchísimo trabajo, mucho esfuerzo, mucho compromiso, hoy tiene un lugar bien importante en nuestra radio. Mariano Osorio, ¿cómo estás? Gracias, Jesse. Estoy muy bien, muy contento de verte, de saludarte. Siempre me da mucho gusto poder platicar contigo en cualquier contexto y gracias por esa amable presentación. Creo que de alguna manera venimos de un mismo lugar, tú y yo, que está marcado por la pasión, por el entendimiento, por el deseo de ir más allá con lo que hacemos en la radio, tomando en cuenta siempre que lo más importante es el auditorio. Hoy tú y yo podemos entender mucho más aquella frase que oíamos cuando éramos niños. Estamos aquí gracias a usted, esto lo debemos gracias a todos ustedes, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una premisa que no hay que perder de vista jamás, pero aquí estoy a tus órdenes y gracias por invitarme. ¿Cómo empieza la historia de Mariano Osorio? Mi historia en la radio tiene dos comienzos. El primero es que al ser muy pequeño yo descubrí que me quería dedicar a esto. Y te hablo de cuando tenía escasamente 6, 7 años de edad, porque cuando muere mi papá, una de las muy poquitas cosas que quedan para mí es un pequeño radio que él tenía en su buró. Y pues a esa edad te podrás imaginar que el vínculo era muy representativo, era una parte de él. Hoy ni siquiera te podría yo asegurar, porque estaba muy pequeño, que mi papá fuera un gran radioescucha, pero ese era su radio. Así es que cuando nos movemos hacia el estado de Hidalgo, mi mamá con sus hijos a abrirse una nueva historia, ese radio se queda conmigo y yo escuchaba radio, yo me volví un fanático de la radio, escuchando todo tipo de programas, analizando, en mi entender, muy escaso, los anuncios, las narraciones de los partidos, las radionovelas, los programas de concursos. Ahí creo que se destapa algo muy importante en mi interior, porque verdaderamente me enamora, y es algo que va mucho más allá de mi situación personal antes explicada. Después, a los 16 años, por una circunstancia especial, de una invitación de hoy un muy buen amigo, a ayudarle a producir un programa de radio en una estación local en Hidalgo, termina de afianzarse todo eso que en mi cabeza se pintaba de otros colores, con otros tonos, con una modulación distinta, se veía diferente. Ya estaba por primera vez en una cabina de radio. Ahí termina de amarrarse todo y desde entonces, Jesse, ya nunca he hecho otra cosa. Me he dedicado a eso y he pasado también por distintas facetas en el mundo de la radio, no solamente en la radio musical. Tuve oportunidad de probar diferentes géneros, de hacer diferentes cosas, de creer en algún momento de mi vida que yo ya iba para otro lado y de repente, bueno, la vida reacomoda las cosas y aquí estoy, pero así es como comienza todo. Oye, ¿y cómo llegas a la Ciudad de México? Yo me vine a Ciudad de México a estudiar la carrera de comunicación y me especializo en radio. Para entonces yo ya estaba trabajando en esta estación en Hidalgo y lo primero que hago al llegar acá es empezar a buscar oportunidades. Curiosamente, la primera puerta que toco es Radio Centro. Evidentemente no tuve la suerte que yo hubiera querido en ese instante y qué bueno que así sucedió, porque cuando regresé las cosas fueron diferentes. Y entonces empecé a trabajar en una estación cultural que se llamaba ABC Radio, en el 760 de AM, la estación de la palabra era su eslogan entonces,
en donde teníamos una programación 100% hablada, nuestros locutores, para los que yo trabajaba en calidad de asistente de producción, eran ni más ni menos que Juan José Arreola, Carlos Monsiváis, Andrés Enestrosa, Sealtiel Alatriste, y 50 de esos nombres, la crema y la intelectualidad de México. Así es que, pues la perspectiva de lo que yo había hecho en una estación musical en provincia, más lo que yo empezaba ya a estudiar en la carrera, más lo que yo podía aprender de cada uno de estos señores fue brutal para mí, fue decisiva. De ahí deriva que yo lea libros, por ejemplo, hoy al aire, ¿no? De ahí viene. Oye, Mariano, y es que yo antes de entrar estaba pensando, caray, dicen que la gran mayoría de carreras son de resistencia, no de velocidad, se habla de la constancia, pero tu caso es impresionante, es decir, ¿cuánto llevas al aire en la Ciudad de México? En Ciudad de México empecé en 92 aproximadamente. Wow. Entonces, en la radio llevaré 33, voy para 34. Quitémosle pues, unos pocos años. Estaré cerca de pues, yo creo que 25 años, 20, no es cierto, en Ciudad de México unos 28, 29 años más o menos, en diferentes emisoras. ¿Y en Joya? En Joya son 22 más 5, 27. Y es que ahora yo veo, por ejemplo, yo veo los influencers y yo digo, ¿a poco será que en 27 años sigan igual? Porque hoy, luego, no sé si los chicos de hoy, y no es canción de Tatiana, ya no veo que lleguen tanto a la radio a pedir trabajo, más bien luego veo y quieren ser como influencers, TikTokers, Instagramers, todos esos oficios o todos esos profesiones que hoy en día se ejercen. ¿Tú cómo sientes que hoy en día está la radio? Yo creo que la radio pasa en este momento por un momento de reinvención, de reacomodo, y sin embargo sigo pensando que en muchas áreas sigue siendo la reina del contenido, no solamente por la versatilidad o la variedad de temas o la preparación y la historia y experiencia que existe detrás de las personas que están tomando la palabra frente a un micrófono, sino también en términos de estos nichos muy especializados que existen y que son un complemento increíble para la compañía de la gente. Creo que es un momento muy, muy interesante porque nosotros estamos hoy, y de eso sabes mucho más que yo, tú, sin duda, en la readaptación que nos permita ofrecer a nuestras audiencias lo mejor de los dos mundos, cosa que solamente creo que la radio podría lograr. Hemos visto a lo largo de los últimos 5 años, para no irme más atrás, a una gran cantidad de figuras que han pasado probablemente por momentos muy, muy importantes en la exposición del mundo digital y que hoy ya no están, o que tuvieron la necesidad de migrar hacia otras plataformas y simplemente ya no jaló. Su audiencia es de un consumo muchísimo más voraz, mucho más explosivo, y sin embargo lo entiendo en términos de la edad promedio de quien lo consume. En algún punto la radio los alcanzará a todos, en mayor o en menor medida, en algún punto. Esto no significa que la radio no tenga que hacer su trabajo. Oye, ¿cómo llegas a la mañana, Mariano? Yo aparezco en Radio Centro, en la empresa en la que trabajo, en donde está Joya, en un noticiario que se transmitía por las tardes. Quien era el director general de esa empresa entonces, Carlos Aguirre, que en paz descanse, literalmente me echa el ojo
del noticiario que tenía en las tardes acompañando en una estación de AM, y pues algo me ve, y entonces me invita a trabajar en Joya, pero no en la mañana, cosa que tampoco habría podido aceptar porque yo estaba obsesionado con el mundo de las noticias. Yo quería desarrollar una carrera en el periodismo radiofónico, que ya para entonces pues llevaba unos pocos años y que me había costado mucho trabajo. O sea, acomodarme en medio de periodistas puros y duros que no hacían radio, que venían de periódicos, que venían del semanario Proceso, etcétera. Fue un proceso muy complejo que me requirió una exigencia doble o triple, porque yo era en ese contexto, y lo digo no como un halago, solo el de la voz bonita, digamos, por decirlo de alguna forma. Entonces, todas estas bases de periodismo que me obligaron, evidentemente, a estudiar periodismo, a trabajar en una mesa de redacción, a ser reportero, a hacer muchas cosas antes de poder llegar a ser coconductor de radio. Es lo que pasa en mi vida cuando yo llego a Radio Centro, y cuando ya estoy allí, sucede esto que comenté antes, y entonces me invitan a trabajar a Joya y empiezo a grabar unos bloquecitos por deporte, que me tomaban pues 30 o 40 minutos, y yo me echaba un turno de, ya sabes, de 6 horas. Y pasa algo muy curioso, muy curioso. Resulta que esos horarios empiezan a tener un registro impresionante, o sea, te empiezan a tener una reacción bárbara en términos de ratings y de audiencia y al poquito tiempo en comercialización. Y entonces de ahí es de donde viene la invitación, cosa que costó mucho trabajo para que yo aceptara, porque me implicaba borrar todo eso para lo que yo venía luchando muchísimo, y entonces reiniciar. Y fue cuando a la par que sucedieron varias cosas muy curiosas, pues pongo algunas condiciones, y entonces yo les digo, a ver, yo vengo de un mundo de la radio al que yo ya no quiero regresar. O sea, para mí ya es un punto revisado presentar a Luis Miguel o a Cristian y dar la hora y la temperatura. Eso no es algo que para mí sea importante. Y entonces empiezo a crear este formato, primero en un programa que se llamaba Mariano en las Mañanas, que duró 5 años al aire en Joya, y se transmitía de lunes a viernes, y luego se transforma ya en lo que hoy tengo, que es un programa de 7 horas de lunes a domingo. Fue como el laboratorio de pruebas de lo que hoy existe. ¿Y cómo fue esa primera mañana? Esa primera mañana pues fue fatal, porque yo llego a una estación que era 100% musical, y entonces imagínate que tú eres el director de esa emisora, y de un día para otro te avisan que entro yo, y resulta que hablo mucho. No importaba si lo que decía era interesante, era bueno y era válido o no, solamente yo hablaba mucho. Entonces fue todo un tema, no de una sola mañana, sino de varias mañanas. Y aparte, yo siempre he sido un convencido que la mejor radio se hace en la mañana, porque la gente está ávida de que la despiertes con algo interesante, con comunicación pura. Yo amo las mañanas, soy muy matutino, y la verdad es que los programas de la mañana creo que hay que estructurarlos diferente, ¿no? Hay que armarlos para que la gente de pronto se conecte. ¿Cómo es que fuiste armando lo que hoy es este clásico que haces en las mañanas mexicanas de la radio? Como te comenté hace un instante, querido Jesse, yo venía de un mundo distinto. Mi visión de lo que significaba estar en un programa en la mañana, o estar en una FM, o estar en una estación musical, con el peso, con la historia, como lo era y lo sigue siendo Joya hoy, no era un referente para mí interiormente. ¿Cómo lo hice? Traté de buscar lo que no había. Eso fue lo que hice. Yo no sé si eso me funcionaría hoy.
pero simplemente busqué lo que no había. Y entonces creé conceptos como el de Caminito de la Escuela, o el Colorín Colorado, o puse cuentos para niños, o salí con mi concepto de reflexiones, que, eh, que tiene un significado especial, porque cuando yo arranco en Joya, 94, 95, vivíamos en el país una situación tremenda. O sea, el alzamiento zapatista, el asesinato de Colosio, el asesinato de Ruiz Massieu, las elecciones, el error de diciembre, cuando la gente pierde sus casas, sus coches, sus trabajos, en medio de una crisis terrible. Y entonces busco esas oportunidades y meto la narración de los libros y empiezo a hacer cosas que son un poco más elaboradas, digamos, que lo que representaba hacer un noticiario como el que yo hacía, que tenía una estructura de una mesa de redacción y reporteros y corresponsales y todo esto. Aquí me la he hecho yo solo con el operador. Así es que en realidad el programa se hacía por las tardes. Lo hacía por las tardes, con pluma y papel, con marcatextos. Y así es como lo fui creando. Y de repente, bueno, pues eso cae bien. Quiero entenderlo así, por el contexto también en el que estábamos pasando, que no está muy lejano de lo que hoy vivimos, pero el público necesitaba una voz como la mía en ese momento o como la tuya en este instante, que tienes toda esta variedad de invitados, que tienes música, que tienes contenidos exclusivos para tu público y que tienes una visión positiva de la vida en función del trabajo y de la disciplina y de que hay que levantarse muy temprano para poder estar ahí a las 6 de la mañana. Porque siempre he pensado, y alguna vez te lo vi en una entrevista, y lo abro para cualquier profesión, o sea, la gente que nos está escuchando de cualquier profesión, hermano, seas lo que seas. Si tú dices, pues es que chambeo de lunes a viernes y me siento muy cansado. Mariano Osorio trabaja de lunes a domingo, un programa de 7 horas que por más que pueda uno pensar que pueda haber complementos pregrabados o preproducidos, caray, son 49 horas a la semana. Sí. Es impresionante la cantidad de cosas que hay que generar, porque a ver, si tú eres youtuber y grabas un video a la semana de 1 hora, perfecto. ¿Cuánto tienes que trabajar para sacarlo? Aquí hablamos de 49 horas a la semana de contenido. Sí. Sin embargo, esto también va de la mano, como bien lo mencionaste, de que independientemente del área en la que tú trabajes, hay una dosis muy, muy, muy alta de pasión, también de momentos disruptivos, desde luego en esa carrera de rebeliones que suceden en tu cabeza, de boicoteos externos, pero que si a ti te gusta realmente lo que haces, muchas de las cosas, no todas, pero muchas vienen por añadidura. Pero el otro día justamente les decía a mis hijos, conocimos a una persona que corta el pelo y que tiene 2 características que para mi gusto son fundamentales. La primera es que es muy buena en lo que hace. Es muy buena, es una persona reconocida y le va muy bien. Pero le va muy bien no solamente porque es muy buena, sino porque tiene una capacidad y una vocación de atender, de servir, que es un encanto de persona. Que cuando tú mezclas estas 2 cosas con el de la disciplina y el me gusta lo que hago, la verdad es que no tienes muchas maneras de equivocarte. Ese es el punto. Si tiras hacia la comodidad, grabar un video a la semana, que yo no sé hacer eso, yo no estoy diciendo que sea algo fácil. El tema tiene en digital muchas aristas, pero es un rigor diferente. Y efectivamente, sigo pensando mucho
que esta es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad. Y siempre le he dicho a la gente que trabaja conmigo, muchas veces el camino largo es el camino más seguro. Y no porque seas tan tonto que prefieres elegir el largo. Lo que pasa es que sacar una bola de fuego para poner una cortina de humo y hacerlo así, ¡pum! Y entonces meterte en un escándalo o hacer la barbaridad que se te ocurra, puede ser un camino mucho más fácil o más rápido para volverte famoso. Cuando hablo con alguien como tú, que tiene la trayectoria que tienes, y por lo tanto me permito decirte, creo que entenderás que lo vivo de la misma manera, mi tema no es ser más famoso o menos famoso, a mí es algo que exactamente me da lo mismo, salir en la tele o no salir en la tele, es algo que está mucho más allá de mis deseos primarios. Vendrá o no vendrá por añadidura algo relacionado con eso, es inherente porque somos personajes públicos, pero esa no es una misión en la vida. Para mí ya pasó la edad de muchas cosas en ese sentido. Y he sabido distinguir desde hace mucho tiempo la diferencia entre la fama y el prestigio, entre la popularidad y la credibilidad. Para mí son dos cosas que se cuecen aparte, que están en canastas diferentes. Por lo tanto, sí, soy el único que se toma la molestia de hacer todo un trabajal atrás para leerle libros a la gente, que pasa por derechos editoriales, que pasa por los permisos de los autores, que pasa por la edición de los textos, que pasa, etcétera. Y llevo 26 años leyendo libros sin faltar y funciona. Y es una sección que además fomenta la lectura entre la gente y eso para mí está bien. Para mí está bien. Por poner un ejemplo. Oye, Mariano, y hablábamos de referentes, ¿no? ¿Quién es tu ídolo hoy en día? En términos radiofónicos. No, en términos de vida. ¿Quién es mi ídolo? Mira, una persona así a bote pronto te lo diría, como tal no existe. Hay gente a la que admiro muchísimo. O sea, a mí me gusta mucho Joaquín Sabina. Me encanta su historia, me encantan muchísimas de sus canciones y es un tipo que alcanza el éxito ya a los 30 y tantos años, como 38 años, que tiene sus altas y sus bajas. Me fascina cómo juega Messi, ¿no? Me encanta, me parece que el tipo es un hombre fuera de serie, que es natural, que más allá de su personalidad me gusta mucho cómo juega fútbol. Y así te puedo nombrar a mucha gente, pero sin duda, independientemente de la profesión, Jesse, que las personas ejerzan, y este fue motivo de plática también con mis hijos hace un par de días, ¿sabes a quién admiro mucho? Mucho, 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 mucho. A la gente que se toma en serio, a la gente que toma en serio su trabajo. Ese mesero extraordinario que te atiende, que de verdad está pendiente de todos los detalles, que cuando llegas, desde que se puede acordar de tu nombre, o no es que sea una condición, pero que se acuerda la última vez que fuiste y que pediste una bebida de cierta manera y entonces él te dice, ¿quiere tal? Pues algo que me parece increíble, o la chica que te conté, ¿no? Que puede llegar y te corta el pelo, o un médico, o un autor, o un futbolista. La gente que se toma en serio, que en serio en el buen sentido de la palabra, no que se la cree, ni que no tiene vida porque se volvió un robot de eso, no. Es alguien que se da su lugar, es alguien que es respetable, un empresario, directivo de una cadena de radio, que es capaz de transmitir a los demás esa pasión por lo que hace, ese cariño con el que ejerce su profesión, que llega a su casa satisfecho, porque sabe que dio lo mejor de sí. Esa gente me parece increíblemente chingona y no me importa lo que haga. Siempre me inspira mucho,
porque siempre pienso, pude haber sido yo el que estaba allá, y seguro yo trataría de ser así. O sea, si mi vocación hubiera sido otra, me siento más identificado con eso. Trato de ser así a partir de lo que veo en otras personas, porque también está la otra parte, ¿no? El del valemadrismo, el del, pues ahí se va, el de, pues, ¿cómo ve? ¿Cree que se nos vaya a caer este tramo del metro? No, no creo que se vaya a caer, ¿no? Y sí se cae, sí pasan esas cosas. A esa gente la admiro mucho. Oye, Mariano, y lo primero que me preguntaste fue en el radio. ¿Y en el radio? En el radio hay mucha gente. O sea, mira, Jesse, si tú o yo o cualquiera de nuestros contemporáneos, el que sea, sale a la calle o a una reunión con sus amigos, de esas que son divertidas con los ratings en la mano, creo que se está equivocando, porque finalmente hoy nosotros todos somos consecuencia del enorme trabajo que hay atrás de muchas generaciones. Nosotros estamos en un momento diferente, nos toca aportar este trabajo y este conocimiento que tenemos, primero a nuestro público, tratar de retarnos a nosotros mismos día a día, y después no olvidar que le vamos a dejar este lugar a alguien, y que ojalá la radio se siga dignificando con el paso del tiempo, porque el papel de la radio tiene un lugar importantísimo en términos del desarrollo social de un país, amén de la parte del entretenimiento, de la cultura, de la información, de lo que me digas. Pero sí tenemos una responsabilidad bien grande. Entonces, pues por supuesto que te puedo mencionar grandes leyendas. O sea, recientemente mencionaría, por ejemplo, a don Héctor Martínez Serrano, que se acaba de ir, lamentablemente, pero puedo mencionar muchísimos nombres. Lo hago en su honor por la gran admiración y la cercanía que tuve con él. Pero es un hombre que en su estilo, a su manera, tenía un nivel de conexión con la gente que lo fue acompañando. Conforme él se fue haciendo grande, su gente jamás lo abandonó. Al día de hoy, la inmensa mayoría de esa gente sigue conservando el amor y el respeto por ese programa y por ese formato, cuando incluso él no está aquí. Pero hay muchas grandes leyendas. Oye, Mariano, es muy importante lo que pasa y ha pasado en la radio, en su historia, en torno a la música, porque la radio ha sido la gran bocina, ha sido la gran generadora, la gran consolidadora de estrellas, de todo, de canciones, de éxitos. Y tú has estado ahí, has estado una buena parte promoviendo artistas, promoviendo canciones, haciendo entrevistas, todo. ¿Cómo está la música hoy en día para Mariano Osorio? Bueno, hay dos respuestas aquí. La primera es que el mercado manda, el público manda, y hoy vemos claramente que hay dos géneros que están por encima del resto de los géneros, que son el regional mexicano y que es el reggaetón. Una pesadilla para muchas personas, un gusto culposo para otras, y para otros un gran privilegio. Si partimos de ahí, habría que decir, en descargo del gran éxito que tiene en la industria el género urbano, es que hay de reggaetón a reggaetón, ¿no? Hay como distintos niveles, tú lo sabes muy bien, y hay para todos los gustos. El anglo se rezagó de una manera muy importante. No hace mucho tiempo, la bachata quiso como que volver a tener un pequeño brillo, pero no duró mucho. Y la balada y el pop en español creo que están haciendo un gran esfuerzo por regresar, por traer nuevamente otro tipo de voces, otro tipo de letras, otro tipo de conexión con el público.
Sin embargo, pues no se va uno tampoco a pelear contra el gusto del público. Entonces, imagínate, para ti es más sencillo en Exa y en los formatos que tienes, pero para Joya, yo tenía dos opciones, Jesse. Seguíamos haciéndonos una estación más y más y más y más adulta, o nos atrevíamos a dar el paso. Y llevo un proceso de 5 años en donde hemos ido afinando las cosas para poner hoy a Joya en una categoría que pueda ser pues más buscada o más gustada por el público, y creo que pues ya le estamos dando al clavo, pero si hay momentos en donde metes la mano y dices, no, ya me quemé, ya me pasé, ¿qué estoy haciendo? Bájenme el sueldo inmediatamente, y luego te regresas tantito, y entonces hoy estamos en ese punto, pero pues la música pasa por un momento de transformación importante. Supongo que todo este momento de pandemia por el que atravesamos también nos va a dejar muchas lecturas, muchas lecciones. Ya vimos que la gente sí quiere regresar a los conciertos, pero habrá que ver cuáles se llenan más que otros. O sea, hay mucho que aprender todavía. Hay una transformación constante. Sin embargo, hay muy pocos artistas nuevos. Hay muy pocos espacios para las nuevas estrellas, para las nuevas figuras. Y creo que tendríamos que ser justos y dar también esa oportunidad, quienes estamos del lado de la radio, a nuevos valores. Oye, Mariano, fíjate que aquí, justo en este podcast, Walter Colm, un buen amigo que además es manager, bueno, representante, porque hasta me dijo, yo no manejo las carreras, yo represento a los artistas. Comentaba que hoy con las plataformas digitales la música ha tomado otra velocidad, y esa velocidad hace que los artistas cada mes y medio, estén sacando canciones, y eso, bajo su visión, estaba haciendo que dejaran de consolidarse grandes clásicos de la música. Es decir, está la velocidad que hoy cada mes y medio, pum, 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 y no dan tiempo a que se consoliden grandes clásicos como antaño. ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, yo agregaría sobre todo el factor de la pandemia. O sea, esto que acabas de decir es cierto, lo suscribo completamente, pero a esto agreguémosle un pequeño elemento, y es que durante un año, y mira que todavía, pero dejémoslo en un año, prácticamente en todo el mundo no había fiestas permitidas, no había antros, no había todos estos lugares de segunda oportunidad en donde la canción que habías escuchado en el radio o habías descargado en tu teléfono te daba la posibilidad de vivir la experiencia a otro nivel. Así es que claro que se vuelven más desechables, por supuesto que se vuelven desechables. Una gran cantidad, en mi humilde opinión, de todas esas canciones que sonaron se van a quedar en el recuerdo de muy poquitos y en el basurero de la mayoría, porque vendrán los nuevos hits y tendrán esa nueva oportunidad en donde lo vinculas a la experiencia, a las vacaciones, al fin de semana, al enamoramiento. No veías ni a la novia. Okay. ¿No? Oye, Mariano, ¿y si es que las plataformas le compiten a la radio? O sea, si es que un Spotify, un Amazon, un Claro Música, un Apple Music, incluso, ¿por qué no YouTube, pueden competir frontalmente contra nosotros que estamos en la radio? Yo pensaría que esa etapa ya quedó superada, y no de hace unos pocos meses. Por supuesto que estás tan enterado como yo de que hubo artistas, hubo canciones que en algún momento dijeron no más a la radio, y ahora nos vamos a una explosión total en la parte digital, y no pasó nada. Como también creo que si hubiera algún artista que apostara 100% a su música en la radio y desdeñara las posibilidades que tiene el mundo digital, no tendría el mismo éxito. Creo que es bien sencillo.
hay que poner los dos pies en el 2021, tomar lo mejor de los dos mundos y hacer una estrategia de impulso, de lanzamiento, de promoción, mezclada entre uno y otro ámbito. Sí, hay mucha gente que eventualmente, en mi opinión, ha dejado de oír la radio para oír música en Spotify o en X plataforma, perdón. Pero después de un rato de oír y oír y oír y oír y oír y oír y oír música, necesitas algo más. Es cuando la edad te alcanza, cuando tu necesidad de madurez emocional e intelectual te demanda otro tipo de cosas. Porque si bien es cierto, hoy podrías decirme, pues, ¿para qué tenemos el reporte vial en estaciones de radio si ya tienes Waze o lo que me digas, ¿no? Pues sigue teniendo una gran demanda, sigue siendo un complemento importante en el mundo informativo del radioescucha que está en su auto o que va a salir o que necesita algo más al instante. La radio tiene eso, tiene esta inmediatez y tiene esa profundidad, pero sobre todo tiene esa voz que te dice, pasó esto y lo que yo pienso es esto y esto otro. Porque claro que te enteras en unos cuantos caracteres en un tweet de algunas cosas, pero también hoy la gente está leyendo cada vez menos, tristemente. Entonces, creo que al final del día son plataformas distintas. Y así como en su momento decían que el video iba a matar a la radio, y no sucedió, también creo que aquí no sucederá. Sí requiere de un enorme rigor y de una reingeniería de cómo hacemos las cosas, pero no es algo que hoy por hoy me quite el sueño. Oye, y los podcasts, ¿escuchas podcasts? Es otro formato, es otra concepción de comunicación de lo que podemos hacer en la radio, pero es un mercado que está creciendo muchísimo. ¿Tú escuchas, o sea, cómo visualizas a los podcasts? De la misma manera, lo visualizo como un nicho especializado, de una mayor especialización, que no es para todos, o sea, no resulta ser tan amable o tan atractivo para todos. La gran ventaja es que tienes una cantidad enorme de temas, tienes una variedad increíble de voces, que se ha democratizado de una manera espectacular la posibilidad de poder decirle algo al mundo. O sea, cualquier persona hoy puede hacer un podcast de cómo regar unas plantitas en el interior de su departamento en Manhattan y va a tener gente que lo va a oír. Sin embargo, al menos en los datos que yo conozco y que he estado revisando, la audiencia de la radio no ha decrecido. De hecho, si me apuras un poco, ha crecido. Y sí tenemos que poner atención en los niños y adolescentes. Pero en general la audiencia de la radio se mantiene bien. Los podcasts son una maravilla. A mí me encanta escucharte en los podcasts, además porque no tenemos ningún tipo de interrupciones, porque no cualquiera puede, con la salvedad de mi caso, traer a esos personajes, ¿no?, de la industria con los que tú platicas, y eso es una riqueza. Y la otra maravilla es que lo puedo oír cuando yo quiera, donde yo quiera y a la hora que quiera. Sin embargo, a la inversa, la radio en vivo te da justo la posibilidad de que si quieres oír a Jesse en Exa en las mañanas, pues bueno, vas a seguir desarrollando ese hábito, ¿no? Aunque después se suban algunas cosas a internet, pero no es lo mismo. Yo creo que el público siempre valora y aprecia mucho saber que está viviendo un mismo momento con el personaje en vivo. Oye, Mariano, otra parte importantísima de tu carrera, ¿cuál fue el primer spot comercial que grabaste en tu vida? Grabé una campaña para una tienda de ropa que ya no existe, que se llamaba Fruit of the Loom, una marca de ropa.
y luego hice un shampoo muy a la par, casi fue el mismo día, o sea, de no que había grabado a mi primer llamado fueron para 2 cuentas Condition by Clairol, un acondicionador, y luego ya de ahí ya. De hecho, yo de eso vivía. La radio no me dejaba para vivir. Oye, ¿alguna vez has como cerrado los ojos y dicho, ¿cuántos habré grabado? No. Pero, o sea, lo que sí llegó un momento, mi golden moment, que para mí fue muy importante, pero llegué a tener 60 y tantas cuentas vigentes al aire. Una de ellas, solo por mencionar una, era Presidencia de la República, en el sexenio de Ernesto Zedillo. Entonces yo grababa no solo de presidencia, sino todas las secretarías de Estado, los spots de las giras del presidente, bueno, hasta, ¿sabes qué? Los informes de gobierno los mandaban a estudios de las Focus Group. Yo grababa el informe tal cual. Ya lo llevaban con grupos de enfoque para que lo calificaran y vieran. Y luego, a partir de lo que esos grupos decían, esos demográficos, ajustaban el mensaje del presidente y era el discurso que leía. O sea, esa era una cuenta a la que, la verdad, le debo mucho. Me fue muy bien, fueron 6 años muy buenos. Y así me eché Canal de las Estrellas, Sky, Cablevisión, coches, bancos, ¿Y ahora sigues con ese ritmo? ¿Has bajado? ¿A qué hora grabas? ¿O ya no grabas? Fíjate que publicidad no estoy haciendo, porque sí me absorbe mucho la radio. O sea, realmente sí me absorbe mucho tiempo. Sí he grabado cosas, por supuesto. Y hoy es más fácil, ojo. Hoy puedes mandar audios desde tu casa. Te pueden dirigir desde otro país mientras tú estás en tu casa o en el estudio. Y nada, pues ya está. La época en la que te hablo era literalmente salir de un estudio y viajar de Polanco a Coyoacán, de Coyoacán regresar a Chapultepec, de Chapultepec regresarte a la Condesa y estar de estudio en estudio, ¿no? Y siendo dirigido por diversas emociones, ¿no? Porque siempre quien te dirige quiere una cosa y yo siempre he dicho que luego termina siendo muy cansado también. Sobre todo cuando tienes que tratar de entender. Está el famoso chiste de ¿sabes qué? A ver, dámelo más azul. No. A ver, bájale medio punto. Y ese tipo de cosas que hijo, ok, a ver, ahí le va, Diosito, a ver, ayúdame. Perfecto, así. Entonces estás pensando, mira, este era el azul y yo no lo sabía. Pues cuando me lo pidan ya lo voy a dar, ¿no? Ya tengo el tono. Sí. Oye, Mariano, y para toda la gente que está empezando en el entretenimiento, sea cual sea pues la ruta que vea, puede ser queriendo ser un cantante o queriendo ser un influencer, un locutor de radio, ¿qué consejo le darías? Creo que hay cosas que son elementales y que aplican para todos, toda la vida. La primera es que verdaderamente, Jesse, sepas para qué eres bueno y que eso para qué eres bueno realmente te guste. De tal manera que todos los rigores que hay alrededor te van a saber menos pesados. La segunda es que empieces lo antes posible. La gente, por ejemplo, que está estudiando comunicación y tal, yo les digo, no te esperes a buscar un trabajo cuando termines la carrera, porque después viene la maestría y luego sales con el doctorado en la mano diciendo, no, pues yo necesito ganar X cantidad que no es posible porque no tienes la más mínima experiencia. Entonces hay que estar dispuestos y hay que aprender a ensuciarse las manos en términos de trabajar, de buscar. A propósito de buscar, yo insisto, hay que buscar como el delantero que va a disparar a la portería. ¿A dónde quiere disparar? ¿A dónde está el portero o al hueco? Bueno, busca el hueco. Busca las oportunidades, analiza el entorno, contextualiza perfectamente lo que estás haciendo y entiende muy bien a dónde quieres llegar, pero con algo que te pueda diferenciar.
con suerte funciona, pero si no funciona, vas a aprender mucho. Y ya vas a saber cuál es el tono azul y cuál no era el tono azul. Y que uno tiene que estar dispuesto a hacer sacrificios personales, que a lo mejor cuesta más trabajo cuando estás muy joven, porque quieres estar en la fiesta, porque no te quieres perder las visitas a la novia, porque el fin de semana es lo más sagrado y lo que pasa entre lunes y viernes pues es una obligación que no te encanta. Y la vida no funciona así, es al revés. Es como cuando luchas por el amor de una mujer que te parece la mujer de tus sueños. Y bueno, uno hace todo y más para lograr agradarle y para poder estar con ella. Pues un poco aplica lo mismo. Es darle ahorita. Si es que en tu cabeza y en tu mundo cabe la idea de quiero tener una trayectoria larga, quiero tener una trayectoria exitosa, quiero disfrutar de las mieles de mi trabajo, quiero que me vaya bien, quiero ayudar a otros, quiero separarme de la bola. Ese es el camino, no hay de otra. Hay que levantarse temprano, hay que transpirar, hay que pensar qué sigue después de esto. Habrá unas que funcionen más que otras, pero uno regresa siempre a la esencia justamente de la creatividad. Dije mucho, pero espero no haber dicho nada. Espero haber sido claro. Oye, y específicamente a los que quieren ser quieren ser cantantes, a los que quisieran algún día estar en tu programa siendo entrevistados, o en Joya y en Exa siendo tocados, ellos que son tan emocionales, porque luego son chicos que viven de sueños que se desploman muy rápido y luego necesitan de otros o recurren a otras cosas. A esos que hay que recomendarles. Encontrar la esencia, Jesse, justo a ellos. Yo les diría, olvídense de la idea de querer ser o sonar igual a fulano o a perengana. Eso no va, porque entonces te pierde. Es como cuando entras a un centro comercial, a una tienda departamental y te ofrecen un perfume y luego el otro, y luego ya no sabes ni cuál te ofrecieron primero y no entiendes, y todos se parecen y todos marean. No, creo que el primer viaje que tendría que hacer un artista que quiera lograr trascender y tocar las fibras de la gente y llenar un auditorio, una arena, tener una gira, empezando desde luego por lugares chiquitos. Ese primer viaje es hacia adentro. Va de la mano de la preparación, va de la mano del entendimiento del negocio, porque efectivamente creo que hay muchos soñadores que podrían creer que toman su guitarra, se suben al escenario y cuando se bajan del escenario ya están depositados en su cuenta $300,000, ¿no? Y resulta que no es así, porque para hacer conciertos necesitas tramitar permisos, necesitas alguien que maneje tu carrera, que tenga buenas relaciones, necesitas pagar la producción, es una cantidad enorme de cosas. Y una muy importante, que aplica para artistas y futbolistas. Cuando empiezas a ganar tu dinero, y te ganas 3 pesos, no puedes empezar gastándote 4. Tienen que administrarse, tienen que entender que hay época de vacas gordas y de vacas flacas. Y en esta pandemia se vio tristemente que pues muchos la padecieron porque se acabaron los conciertos, se acabaron los ingresos y traen un nivel de vida que es muy complicado de sostener para cualquiera, no solamente para ellos, ¿no? Así es que hay muchas ideas muy básicas, pero que yo creo que sí importan. Oye, Mariano, recomiéndanos un libro. Bueno, el más reciente, que es un súper clásico, Los 4 Acuerdos de Miguel Ruiz. Es un libro al que yo le traía muchísimas ganas de leer hace mucho tiempo y hasta que finalmente le llegó su momento. Es un libro que precisamente le puede servir a los nuevos artistas porque tiene claramente que ver con la formación personal de cualquier ser humano. Cosas muy básicas, de cómo no tomarse cosas de manera personal, de cómo ser
pulcros a la hora de hablar, de cómo, que es un manualito además realmente es muy breve, es muy breve, y que proviene de la sabiduría de la cultura tolteca. Pero de verdad, suena como mafufo, pero es un manual básico que yo creo que todo mundo debería leer, se lo recomiendo mucho. Mariano, muchas gracias. Jesse, gracias a ti, disfruté mucho platicar contigo, muchas gracias, me gusta mucho la camisa de Woody. Mira, no soy Jesse, pero parezco Woody. Regálame un Yo soy tu amigo fiel y ya te dejo ir. Yo soy tu amigo fiel. Oye, Mariano, muchas gracias, te admiro, te quiero y te respeto. Va de regreso lo mismo al cubo, querido Jesse. Cuídate, un abrazo y gracias a todos. Mariano Osorio en Contenido Extra. Muchas gracias, Mariano. Gracias, chao. Salud. Laboratorio de Emociones presentó Contenido Extra. Contenido